En el Evangelio de hoy, que acabamos de leer, nos dice Jesús qué es ser discípulo de Jesús. Y en breves palabras se puede resumir lo que dice el Señor aquí, que el discípulo de Jesús es el que ama a Jesús sobre todas las cosas. En cierta manera, en el Evangelio de hoy, Jesús se está definiendo, está diciendo quién es Él, y se está definiendo como Dios. Porque el primer mandamiento de la ley de Dios en aquel tiempo y ahora era amar al Señor sobre todas las cosas. Y Jesús dice que el que no le ama a Él sobre todas las cosas no es digno de Él. Se está haciendo igual a Dios. Es decir, está diciendo que Él es Dios. Cuando a Jesús le preguntaron cuál era el mandamiento mayor, el más importante, Él contestó de dos maneras: amar a Dios sobre todas las cosas, y el otro mandamiento igual, amar al prójimo como a ti mismo. Cuando Jesús dice que Él es Dios, al principio del Evangelio de hoy, está diciéndonos también que Él lo que quiere como Dios es que amemos a Dios, que lo amemos a Él y que amemos a nuestros hermanos. En los ejercicios de San Ignacio de Loyola, que quizás ustedes conocerán, San Ignacio tiene una meditación al principio que se llama el principio y fundamento, en el que viene a decir que el hombre es creado para alabar, bendecir, servir a Dios y amar. El hombre es creado para amar. Y eso es lo que Jesús está diciendo en el Evangelio de hoy. Amar primero, como dice Jesús, a Dios, que es el que nos ha dado la vida, el que nos mantiene en la vida, el que nos llama a ser felices, y amar a nuestros hermanos. El Evangelio de hoy se podría resumir en cierta manera en eso. Ama a los demás, ama a Dios y ama a los demás, y serás auténtico discípulo de Jesús. Y Jesús en el Evangelio de hoy pone dos dificultades, por así decir, o pregunta de una manera así: ¿qué pasa? Pone el ejemplo de la torre, el que edifica una torre, ¿qué hace? O el que sale a luchar contra el enemigo. Y lo que Jesús dice es que piense antes bien si tiene suficiente dinero para construir la torre, que piense antes bien si tiene suficientes soldados y fuerza para oponerse al enemigo. Y si no, que busque la paz. Y si no, que renuncie a construir la torre. Es decir, cuando Jesús nos dice que amemos a Él y que amemos a los demás y que amemos al Padre, nos está diciendo también que pensemos en nuestras fuerzas, que veamos si nosotros podemos realmente seguir el deseo de Dios, la llamada de Jesús. Y si no tenemos fuerza, lo que corresponde es acercarse a Él, admitirlo, reconocer que nosotros solos no podemos nada y pedirle que nos ayude. Yo muchas veces digo en los ejercicios espirituales a las personas que lo están haciendo que lo que nos cuesta más hacer muchas veces y lo que deberíamos hacer más es dejar que Dios tire de nosotros, que Dios nos lleve. Queremos hacerlo todos los hombres, queremos hacer nuestros planes, cumplir lo que nosotros hemos pensado y no dejamos a Dios que actúe en nuestra vida. Con nuestras propias fuerzas será imposible que nosotros sigamos a Jesús como Él quiere. Con nuestras propias fuerzas únicamente será imposible que nosotros amemos al Señor y amemos a los demás. Necesitamos la gracia de Dios, necesitamos la ayuda del Señor. Jesús termina diciendo diciendo a todos que tenemos que renunciar a todo para ser sus discípulos. Es decir, lo que viene a Jesús decir aquí es que lo primero es lo primero. No basta con hacer cosas, hay primero que centrarse, hay primero que amar a Dios y amar a los demás. A veces hacemos nuestra vida cristiana en un continuo hacer cosas, venir a misa, a ir aquí, ir allá, hacer esto, y nos olvidamos a veces del corazón, de lo más importante.
Jesús insiste en que ser cristiano es amar. Amar como Él amó, amar al Padre, amar a Dios, amar a Jesús y amar a los demás. Esto lo han oído ustedes muchas veces, yo lo he repetido quizás también muchas veces, y es fácil de entender quizás. Lo que nos cuesta a todos es ponerlo en la práctica. ¿Por qué? Pues porque somos seres humanos, tendemos a ser egoístas, tendemos a cerrarnos en nosotros mismos, a no mirar más que las cosas desde nuestro punto de vista. Por eso en la misa de hoy podíamos pedir todos juntos, por nosotros los que estamos aquí y por toda la Iglesia, que el Señor nos conceda la gracia de abrirnos a los demás, de abrirnos a Dios, que dejemos hacer a Dios, que dejemos hacer a los demás también. Esto significa que estemos desprendidos de nosotros. Esto significa que hagamos importante lo que es importante, que es el querer a los demás, el querer a Dios. Al principio del cristianismo, cuando eran todavía muy pocos los cristianos, iban aumentando poco a poco, lo que llamaba la atención a la gente que los veía era esto: mirad cómo se aman. Esa era la señal del cristiano: mirad cómo se ama. Y para amarse hay que olvidarse de sí mismo. Y es lo que Jesús en cierta manera nos dice hoy: deja lo demás, no te preocupes de ti, yo me fío, yo te ayudaré, yo te acompañaré. Tú entrégate a los demás, entrégate a Dios. Fácil de decir y difícil de realizar quizás para nosotros. Pidamos en la Eucaristía de hoy unos por otros y por todos los cristianos, para que seamos capaces de dar este testimonio, que hemos sido llamados para amar, para darnos, para hacer que la gente pueda ser más feliz, para hacer que este mundo sea un poco mejor. Nosotros con nuestras propias fuerzas no lo podremos hacer. Pidamos al Señor la gracia, pidamos al Señor fuerza para poder realizar ese sueño que tenía Jesús.